Y nosotros tenemos el gusto de conversar en este caso con el vicepresidente del Congreso de la República, el señor Luis Roel, el congresista Luis Roel, porque con él vamos a hablar, por ejemplo, lo que se ha decidido para la inhabilitación de cargos públicos contra el expresidente Vizcarra y las exministras Macetti y Astete, y también sobre la situación tan extraña que está viviéndose en el Congreso con el señor Edgar Alarcón. Congresista Roel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Un saludo a ti y a toda tu audiencia en RPP. Bueno, lo primero, le pregunto sobre lo que se aprobó el día de hoy sobre la inhabilitación para ejercer cargos públicos del presidente Martín Vizcarra y de quienes fueron también sus ministras, la señora Macetti y la señora Astete. Todavía falta que todavía esto pase por un proceso, pero ¿está de acuerdo? ¿Le parece que es una decisión que va a seguir adelante? ¿Esto va a impedir o va a de alguna manera recortar lo que el señor Vizcarra dice son sus derechos constitucionales para poder postular? ¿Se está tomando una decisión adecuada? Primero, yo creo que el presidente de la subcomisión y los miembros que conforman la misma deben garantizar todos los derechos constitucionales, garantías constitucionales del procedimiento parlamentario, que creo que hasta el momento se está cumpliendo. En relación a lo que está aprobado, que es pedir la inhabilitación de 10 años por infracción a la Constitución de Martín Vizcarra, 8 años para la ex ministra de Salud Macetti y 1 para la ex canciller Astete, yo creo que en relación con esta última, si queremos establecer un disuasivo, tratar de generar desincentivos para que los altos funcionarios no utilicen sus cargos para el beneficio personal, creo que un año no es ningún desincentivo para nadie. No. Yo creo que tendrían que haber sido un poco más rigurosos y no draconianos, pero sí en el sentido de generar un desincentivo para que los próximos ministros, los próximos altos funcionarios no utilicen su investidura para un beneficio personal y que además deja muchas sospechas en relación con cómo se han llegado los trámites, con las contrataciones, ya sea con Sinopharm u otras farmacéuticas. Lo que conversábamos, por ejemplo, el otro día con el abogado José Ugaz, que nadie puede decir que es una persona que defiende la corrupción, señalaba que de no probarse que esta vacunación, que por supuesto es una falta ética, por supuesto puede ser una falta administrativa, de no probarse que esta vacunación haya influido en la compra de las vacunas de Sinopharm, no había propiamente un delito, ¿no es cierto? Había era un horror, pero no está estipulado en el Código Penal, si quieres, que alguien haga una barrabasada de esta naturaleza. Entonces, la pregunta era, ¿es válido inhabilitar a alguien por 10 años para la función pública? Yo creo, Patricia, por algo como eso, pregunto, ¿no? Yo les puedo explicar desde una posición teórica hasta la práctica, porque yo también fui presidente de la subcomisión de cuestiones constitucionales. Y lo que se ha denunciado constitucionalmente a los tres antes mencionados, Vizcarra, Macetti y Astete, fue primero el antejuicio político, que es lo que tú mencionas. Así es. Los tipos penales por los cuales se denuncia en el ejercicio de sus funciones han cometido delitos que están en el Código Penal. De eso sí yo considero que tiene que revisarse, evaluarse muy detenidamente con qué tipo penal se le está acusando a los tres exfuncionarios públicos. Pero la infracción de la Constitución es un concepto más amplio. Exactamente. Eso tiene que ver cómo encajas la actuación de la persona, del alto funcionario que ha infringido un deber que está en la Constitución, un mandato que está en la Constitución. Y eso es un concepto más amplio, más laxo. Y para eso encuentra usted que hay posibilidades de que se pueda denunciar por faltar a la Constitución a estos tres personajes, sin caer en una figura de persecución política que por supuesto es absolutamente indeseable, porque desde mi perspectiva se desvirtúa, ¿no es cierto? Una investigación que es absolutamente válida y necesaria, por cierto, ¿no? Bueno, como comentaba, el tema de infringir la Constitución, al ser un concepto más amplio, más laxo, sí permitiría, porque ya es una denuncia que busca la intervención de un alto funcionario que le ha faltado no solo a la Constitución, sino le ha faltado a la ciudadanía. De acuerdo. Y obviamente el Congreso representa a la ciudadanía misma.
no somos los representantes de la ciudadanía, y es en base a esa investidura que tiene el congresista, el Congreso de la República en su totalidad, quienes hacen ese reproche político, que es obviamente la inhabilitación, que, como ya lo mencioné, es diferente a cuando uno hace el antejuicio político, que es por delitos penales, que ahí sí tienes que encauzar el hecho ilícito con el delito tipificado en el Código Penal. De hecho, por ejemplo, la inhabilitación inconstitucional contra Fujimori para que no pudiera ser presidente fue muchísimo antes que los juicios que tuvo que enfrentar y las condenas que está el día de hoy todavía pagando, ¿no? Efectivamente, son dos cosas distintas. Bueno, esa es la situación del señor Vizcarra y de las ministras, que todavía le falta un camino por recorrer. ¿Cuándo cree usted que eso más o menos ocurra? Bueno, siguiendo el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República y los plazos estipulados, se podría ver en el transcurso de las 2 semanas que vienen, o inclusive acortando un poco los plazos, porque lo que establece el Reglamento del Congreso también es no solo plazos máximos, sino plazos mínimos. Podría verse también la próxima semana, pero depende mucho de lo que está en estos días, de que el presidente de la subcomisión y la subcomisión en pleno suscriban de manera rápida el documento del informe que aprueba el informe final de Jim Mamani, que es lo que se aprobó el día de hoy, y eso tiene que pasar la permanente, y luego de ello hacer una comisión investigadora, y que esto lo lleva al Pleno. Como le digo, todo depende de la voluntad política de llevar esto en una semana, 2 o más. De acuerdo. Y lo que está pasando con el señor Alarcón ya no lidia en la ridiculez, me disculpará, de congresista, no le quiero faltar respeto a usted, ni mucho menos a la institución del Congreso, pero francamente ya, no sé si se acuerda usted la frase esa de la mecedora, ya, bueno, la mecedora en que los ha puesto a los congresistas es realmente, creo que no una vergüenza para ustedes, o no una afrenta para ustedes representan a la población, sino a todos los ciudadanos. Entonces quiero que se quede con esta reflexión para que después de la pausa nos explique qué se puede hacer para que el señor Alarcón finalmente se presente y dé cuenta de las cosas por las cuales lo están investigando y los procesos por los cuales tiene que atravesar. Muchísimas gracias, vamos a una pausa. Las 1:35 de la tarde y nosotros estamos en comunicación con el vicepresidente del Congreso, el congresista Luis Roel. Hemos conversado con él sobre el proceso que se ha dado para en este momento inhabilitar para ejercer cualquier cargo público por 10 años al señor Martín Vizcarra, así como las señoras Elizabeth Astete y Pilar Macetti, a quienes les tocan otros años, 8 y 1 respectivamente. Esto todavía tiene que pasar por un proceso y el señor Roel nos está explicando cuál era este. Sin embargo, nos quedaba pendiente un tema fundamental. El señor Edgar Alarcón tiene que presentarse en el Congreso de la República para responder justamente a las acusaciones de las cuales es objeto por parte de la Fiscalía, y ha estado alargándose y dilatándose este proceso. No solo eso, sino que además el señor Alarcón ha seguido siendo presidente de la Comisión de Fiscalización cuando claramente ya por un tema casi de conflicto de intereses y éticamente no le correspondía. Y le preguntamos al congresista, Roel, ¿qué cosa está pasando? Porque ahora el señor dice que tiene COVID y que como tiene COVID no va a ir a presentarse al Congreso en esta sesión que ya por fin se había determinado, pero resulta que sí quiere participar en otras audiencias. ¿Nos puede explicar qué está pasando? Estimada Patricia, es igual que comparto tu percepción de que hay una incoherencia, por lo menos en el tema de que por un lado está saludable para poder sustentar el informe del caso Richard Swing. Así es. Y por otro lado, se encuentra indispuesto de ejercer su derecho a la defensa. Entonces, al final, lo único que nos ha quedado es, frente a esta situación, y para darle por lo menos la idea de que confiamos, creemos en la buena fe de que ningún peruano se puede utilizar como excusa el COVID-19, que ningún peruano puede utilizar tan a la ligera el tema de la pandemia, que el día 13 de abril, después de las elecciones, el señor Alarcón se presente
tanto para sustentar el informe de Richard Swing como para ejercer su derecho a la defensa. Ahora, eso que quisiera decir que el señor Edgar Alarcón está con descanso médico, ¿no es cierto? Esa sería la figura, pero pues, sí, no seriamente porque vamos a dudar de él, pero en cualquier trabajo cuando uno tiene que estar con descanso médico tiene que haber un médico laboral que le diga efectivamente el señor tiene COVID. ¿Eso tienen ustedes la prueba de que el señor efectivamente está con COVID? El congresista Edgar Alarcón lo que ha remitido a la presidencia del Congreso de la República es la solicitud más su parte médico donde se le da 12 días de descanso adicional. Frente a eso, como le habíamos explicado, ya hay que darle trámite al mismo, señalar de que, bueno, se encuentren dispuestos, pero así como se encuentren dispuestos para efectuar su derecho a la defensa, también estén dispuestos para sustentar el informe de Richard Swing. O sea... De acuerdo. De todas maneras me hace ruido, porque tengo entendido que el Congreso tiene un médico y que justamente el médico del Congreso es el que decide quién se va de descanso médico. Para eso existen los médicos laborales, ¿no es cierto? Porque son ellos los que determinan, si no cualquiera, no digo que sea el caso del señor Edgar Alarcón, que no se pique, pero si no cualquiera puede conseguir un médico que le diga, bueno, ya, sí, que te den 15 días de descanso médico y ya está, ¿no? Bueno, y creo que en este caso la cosa ya es tan seria que ameritaría que se certifique que el señor esté enfermo, ¿no? Eso tiene razón, Patricia, pero como ya lo hemos mencionado en el documento que hemos suscrito en la mesa directiva, él sí o sí va a tener que ir el 13 de abril, ya no hay más prórroga el 13 de abril. ¿Qué pasaría si el 13 de abril, no sé, al señor le salen alas, no sé, ya no me puedo imaginar qué opción? O sea, ¿cuánto, vamos a ponerlos... Yo quiero dejar esto en claro, yo jamás me atrevería a dudar de que alguien dice tengo COVID y efectivamente no lo tiene, no me parece que ese sea un argumento que nadie que sea capaz de usar, pero claramente el señor Edgar Alarcón, más allá de si está enfermo o no está enfermo, y si lo está, que se recupere prontamente, es una persona que ha venido dilatando de distintas formas. Entonces, puede que ya se cure y que encuentre otro mecanismo, ya ¿hasta dónde se le puede aguantar? O en la próxima vez le van a decir, mire señor, si usted no viene, procedemos casi como reo ausente, digamos, ¿no? Como se procede en la justicia, ¿no? Como tú bien has mencionado, Patricia, ya se le dio una oportunidad cuando dijo que no había sido debidamente notificado, se le notificó presidencialmente en la comisión permanente. Él se prendió su pantalla, dijo que estaba acá, que había señalado que no estaba siendo notificado. Bueno, se le notificó en esa sesión virtual. Ajá. Él aceptó esa notificación, se le dio una fecha. Cuando llegaba esa fecha, él alegó que le había dado el COVID-19 y como bien hemos señalado y coincidimos, ¿no?, de que nadie se juega con eso, por lo menos nadie no dentro de sus cabales puede jugar con algo tan delicado como es el COVID-19. Se le dio otra fecha, ha pedido una ampliación de 12 días por descanso médico y el 13 será la última fecha para que él pueda ejercer su derecho a la defensa. Ejercer su derecho a la defensa. Él tiene su derecho a la defensa, pero depende de él si lo hace uso o no del mismo. Acuerdo. Entonces, si el 13 pasa lo que pasa, ustedes asumieron que el señor ya tuvo todas las oportunidades del mundo para ejercer su derecho a la defensa y no hizo uso de ese derecho. Exactamente. La mesa evaluará y, como ya hemos señalado, ya no puede prorrogarse más esta audiencia. Él tendrá que ese mismo día ejercerla y si no, bueno, ya se ha sido notificado, ya la mesa directiva lo ha prorrogado ya varias veces y por lo tanto creo que su derecho a la defensa ha sido cautelado ya en demasía y se le ha garantizado todo su pleno derecho que él tendrá que ejercer si lo desea o no y como quiera ese día. Muy bien, sigue ejerciendo la presidencia de la Comisión de Fiscalización, porque eso sí ya no tiene ningún sentido. Se dijo que la iba a dejar y el partido no ha hecho absolutamente nada por poner a otro representante. Bueno, ahí se dio algo muy interesante. Unión por el Perú lo saca como miembro de la Comisión de Fiscalización, pero la agrupación Nueva Constitución, en específico el congresista Orlando Arapa, le cede su cupo, le cede su posición de miembro de la Comisión de Fiscalización a Edgar Alarcón. ¿Y se mantiene como presidente? Hasta ahora no han elegido uno nuevo. Ya, señor Roel, pero ¿qué cosa puede hacer el Congreso? Lo que pasa es que ya con esto termino la pregunta. Yo entiendo que usted además es uno de los congresistas que
más pelea porque este Congreso sea lo más decente y eficiente posible. Eso yo se lo reconozco. Pero entenderá que visto de fuera, ya la burla llega a unos niveles, ¿no? Que uno dice ya estuvo bueno, ¿no? Si para eso salen elegidos, quédense en su casa, ¿no? No para burlarse de toda la población. Más allá de la indignación que podemos compartir o no compartir, ¿se puede hacer algo para que esto deje de ocurrir? ¿Se puede invocar a la Comisión de Fiscalización, oye, ese señor ya no puede seguir siendo presidente? ¿O no hay ningún mecanismo legal que el Congreso tenga para poder hacer esa invocación? Esta decisión de la presidencia de la Comisión de Fiscalización le corresponde exclusivamente a los miembros de dicha comisión de elegir a su mesa directiva, elegir a su presidente, a su vicepresidente, a su secretario. Entonces, la cuestión que estamos hoy tú y yo debatiendo tendría que ser trasladada a esos congresistas de que evalúen en su momento la continuidad del señor Alarcón, puesto que si Unión por el Perú, la bancada, el partido que lo puso primero en la presidencia y que le corresponde por acuerdo político dicha presidencia, debería poner a otra persona. En su momento, José Vega, quien era el vocero y ahora candidato a la presidencia por Unión por el Perú, señaló que iba a poner a otro congresista de la bancada de Unión por el Perú, porque se entendía que la Comisión de Fiscalización le pertenecía a la presidencia a dicho partido político, a dicha agrupación política. Hasta ahora estamos esperando la elección del presidente de Fiscalización, pero, como le dije, ya no corresponde a la mesa directiva. La mesa directiva no puede imponerse, no puede establecer quién va a ser el presidente de cada comisión. Depende de un acuerdo político. Ese acuerdo político decidió que sea Unión por el Perú quien designe a su representante en la presidencia, y luego también hay una decisión política que ya corresponde estrictamente a los miembros, a los congresistas que conforman la Comisión de Fiscalización, quien deben elegir a su presidente. Muy bien, señor congresista Roel, entendemos, las cosas están de cabeza, un Congreso puede sacar por quitarme estas pajas a un ministro de su cargo censurándolo, lo hemos visto, no necesariamente en este Congreso, hemos visto cómo se han censurado ministros por tonterías, y sin embargo, un congresista que está siendo investigado por casos muy graves de corrupción, puede seguir presidiendo la Comisión de Fiscalización del Congreso sin que nadie haga nada. Entendemos su frustración, imagínense la nuestra. Yo creo que por el bien del Congreso, de la imagen del Congreso, ya tienen que hacer lo que se tiene que hacer. Después se verá si el señor Alarcón era culpable o no culpable, pero una persona en este momento involucrada en las investigaciones, que es el señor Alarcón, se dijo desde el principio que no era buena idea ponerlo presidente de la comisión. Ahí está. Decisiones del Congreso de espaldas a la población. Señor Roel, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que todos estos líos se terminen de desenredar para el bien, para que la gente confíe en la democracia, porque si no, ese es el costo de este tipo de laberintos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Hemos conversado con el vicepresidente del Congreso de la República, el señor Roel, que nos estaba explicando cómo se puede hacer uso de un cargo, bueno, no nos explicaba, pero se deduce de su explicación, de un cargo, ¿no es cierto?, para usar todo el aparato del Estado para no enfrentar a la justicia. Vergüenza. Vamos a una pausa.